Saludos hermanos, Dios les bendiga abundantemente. Vamos a orar antes del estudio de este día, que será basado en el fruto del Espíritu. Oremos para que Dios nos bendiga y nos ayude a entender este estudio y aplicarlo a nuestras vidas. Oremos. Amante y tierno Padre Celestial, oh Dios de los cielos, me humillo y me arrepiento de todos mis pecados. Te doy gracias por la oportunidad que nos concedes de enseñar tu palabra. La palabra que nos transforma, nos regenera, la palabra que es alimento, pero también medicina para todos nuestros males. Nos presentamos delante de ti para que uses esa palabra objetivamente en nuestras vidas con poder y con gracia, y que cada vez más podamos crecer en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, en el cual te lo pedimos todo. Amén. Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ninguna de las virtudes cristianas es de tan trascendental importancia para la vida comunitaria del cristiano que las virtudes comprendidas en el fruto del Espíritu. Ellas son las virtudes que describen lo que es la vida cristiana y las virtudes que evidencian que nuestra relación con Cristo es real. Dice el Señor en Juan 15, 16: No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y lleváis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Podemos ver aquí el propósito de elección. Cristo nos eligió para exhibirnos como modelos de fructificación ante el mundo. Él nos ha puesto como cristianos en un lugar prominente para que el mundo nos identifique por el fruto que damos. Y este fruto sea un testimonio elocuente de que estamos en Él. En la parábola del sembrador, Cristo dio a conocer los 4 tipos de terrenos donde cayó la semilla de la palabra. En dicha parábola, Cristo hizo una clara distinción entre los 3 primeros terrenos y el último. Los 3 primeros terrenos presentaron distintas anomalías que impidieron que la semilla creciera y diera fruto. Empero el 4º terreno no presenta deficiencia alguna porque era un terreno fértil. Este dio fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. El terreno fértil representa a los creyentes que están en Cristo. Los primeros terrenos representan a los creyentes que por distintas causas se apartan de Cristo. Acabada la parábola, los discípulos le preguntaron a Cristo sobre lo que quería dar a entender con la parábola del sembrador. Entonces, Cristo les explica en Lucas 8, del 11 al 15. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra, el terreno pedregoso, son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La semilla que cayó entre espinos, o sea, en el terreno espinoso, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Sobre la base de lo que Cristo dice, podemos expresar aquí que la persona que fructifica posee un corazón bueno, recto, transformado para retener la palabra de Dios.
la cual escucha y guarda en su corazón. Oraba David: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La persona que retiene la palabra oída con las condiciones descritas en el texto son las que dan fruto con perseverancia. Como hemos dicho, no se puede dar fruto sin permanecer en la palabra de Cristo. Esta es una característica propia de los que permanecen en Cristo. Sienten una pasión por oír la palabra de Dios, por obedecerla y predicarla. Bíblicamente, no podemos tener un corazón bueno y recto si no somos engendrados por la palabra que oímos y retenemos. Así que tenemos un corazón bueno y recto porque somos engendrados en Dios por medio de su palabra. Por eso dice Santiago 1:18, Él de su voluntad nos ha engendrado por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. No se puede fructificar a menos que seamos engendrados por la palabra de verdad. Cuando se habla de permanecer en la palabra de verdad y permanecer en Cristo, se está hablando de una misma cosa, porque Cristo y su palabra son inseparables. Dice Cristo en Juan 15, versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. La condición que se impone para permanecer en Cristo y ser escuchados es permanecer en la palabra de Cristo. Dado que esta es una condición impuesta por el mismo Señor, no debemos ser descuidados en el estudio y el aprendizaje práctico de la palabra de Dios. La caída de un cristiano comienza generalmente con el descuido de este deber. Si dejamos de mirarnos en el espejo de la palabra de Dios, dejaremos de recordar cómo éramos y abandonaremos el hábito de corregirnos y presentarnos debidamente ante el Señor. El espejo tiene la función de reflejar lo que somos y es un buen maestro para indicarnos aquello que debemos enmendar y mejorar en nuestras vidas cristianas. La palabra de Cristo nos ayuda a permanecer en Él. Esta debe ser escuchada, buscada, anhelada, porque es nuestro alimento y la que va a garantizar nuestra permanencia en Cristo. Si el fruto del Espíritu permanece en nosotros, el fruto mismo enviará el mensaje al resto de los hombres que estamos permaneciendo en Cristo. Dice Cristo en Juan 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Hemos estado haciendo mucho énfasis en este aspecto de permanecer en Cristo y cómo debemos permanecer en Él, porque es sumamente importante comprender que todo lo que somos y todo lo que seremos se deberá siempre a nuestra unión con Cristo, porque separados de Él, nada podemos hacer. Entonces, ¿qué es lo más importante para nosotros? Permanecer en Cristo. Si así lo vemos y entendemos, vamos a reforzar cada vez más nuestra relación con Cristo a través de los medios de gracia, la oración, el ayuno, la lectura asidua de su palabra y la aplicación celosa de ella a nuestras vidas. Como hemos visto hasta aquí, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, son aspectos del fruto del Espíritu que se deberán a nuestra relación con Cristo. Pero aún nos quedan dos más aspectos que tratar contenidos en el fruto del Espíritu, los cuales serán impartidos en la lección del día de hoy: la mansedumbre y la templanza. ¿Qué es la mansedumbre?
Primero vamos a ver lo que no es la mansedumbre para luego ver lo que sí es. La mansedumbre no es debilidad. Muchas personas pueden ver en la mansedumbre una señal de debilidad en el carácter, pero no lo es. La mansedumbre no es aclimatarse tampoco a un estado o a una posición quo donde uno no se defiende frente a los ataques de los adversarios. En 1 de Pedro 3:15 dice Pedro que debemos estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Veamos entonces lo que sí es la mansedumbre. La mansedumbre es la fuerza, la virtud interna que posee el creyente en su carácter, capaz de controlar sus impulsos de la ira y el orgullo. Dice Cristo en Mateo 5:5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Los mansos son bendecidos por Dios y un día heredarán la tierra que se les ha prometido. Alguien dijo una vez que mansedumbre es la gentileza que usa una persona cuando tiene el poder para comportarse de otra manera. Pero la definición a nuestro entender más acertada, más completa respecto a la mansedumbre es poder bajo control. Poder bajo control. Pedro describe la mansedumbre en 1 de Pedro 2:23 de Cristo, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Pedro pudo ver en el comportamiento de Cristo, su maestro, que pudiendo él maldecir a los que le injuriaban, no respondía con maldición, sino que encomendaba la causa a su Padre. Una de las expresiones de la mansedumbre de Cristo se vio reflejada en su manera de no advertirles a las personas que él estaba consciente de lo que cavilaban en sus corazones. En este caso se percibe el control personal que tenía Cristo para mantenerse sereno, calmado ante el orgullo, la hipocresía y la maldad de los corazones de los hombres, pudiéndose él comportar agresivamente contra ellos. Dios el Padre, testificando del Hijo, dice en Isaías 42, 19, 20, ¿quién ciego sino mi siervo? ¿Quién sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién ciego como el perfecto y ciego como el siervo de Jehová, que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye? Bien dijo Juan de Jesús, y no tenía necesidad que alguien le diese testimonio del hombre, porque él sabía lo que había en el hombre. Juan 2, versículo 25. Teniendo presente los conceptos precedidos, la mansedumbre es la capacidad de no dejarse llevar por el mal carácter o las malas formas de otros y responder con ecuanimidad para sacarlos del error y llevarlos a imitar a Cristo a través de la buena conducta cristiana. Es bueno recalcar aquí que para ello se necesita ser guiado y controlado por el Espíritu Santo. No podemos controlar nuestro carácter sin el auxilio del Espíritu Santo. En tiempos de Pedro, algunos de los convertidos al Evangelio eran esclavos, y esos esclavos tenían el deber de llevar a sus amos a la fe por su buen comportamiento. De ahí la recomendación de Pedro en 1 de Pedro 2, 18 al 23. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues
¿Qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Sufrir ante un acto injusto pudiendo castigarlo es una manifestación de la mansedumbre. Pablo manda a los siervos convertidos al evangelio a estar sujetos a sus amos, en este caso Pedro, incluyendo aquellos difíciles de soportar para que el testimonio de Cristo no fuese manchado. De ahí que Pedro traiga a colación el ejemplo de Cristo que sufrió y padeció injustamente por nosotros. ¿Para qué? Para que sigamos su ejemplo. Cristo no hizo pecado, no había engaño en su boca, tenía todo el poder de defender sus derechos y no lo hizo. Se los guardó básicamente en el bolsillo y soportó la tentación de defenderse encomendando a su Padre su causa. Es lo que Pablo dice a los creyentes en concomitancia con la mansedumbre en Romanos capítulo 12, versículo 19 y 21. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, antes dad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, que haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. Dejar de tomar venganza, pudiendo hacerlo, es un acto de mansedumbre. Dice Pablo en el versículo que precedió que nos abstengamos de vengarnos por nosotros mismos y que dejemos la venganza al Señor. El acto de mansedumbre es demostrado si al enemigo le damos de comer y beber, no mereciéndolo él, y si somos capaces de hacerle un bien en lugar de un mal. Podemos ser vencidos por el odio, la venganza, el rencor, pero si vencemos estos sentimientos difíciles haciendo el bien, evidenciaremos el fruto del Espíritu, la mansedumbre, y agradaremos a Cristo, cual nos dice en Mateo 11, versículo 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cabe aclarar aquí que la mansedumbre es lo opuesto a ser pendenciero. Es controlar los impulsos del carácter para no caer en pleitos ni discusiones innecesarias. Aquellos que no poseen la mansedumbre son los que siempre están defendiendo sus derechos y sus privilegios. Son aquellos que pelean tanto por esos derechos y esos privilegios que se les olvida que son simples siervos de Cristo, y el siervo no tiene derecho a nada sino a dar gracias y a obedecer a Cristo. Cuando Pablo les habla a los creyentes, les amonesta diciéndoles en Tito 3:2, que a nadie infamen, que no sean pendencieros, sino modestos, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Un ejemplo de mansedumbre es Moisés, el cual obedecía a Dios en todo. Y un ejemplo de lo que no es ser manso es Coré, el cual se rebeló contra Moisés. Moisés debía ser manso, sometiéndose completamente a las indicaciones de Dios. Coré debía ser manso, sometiéndose a todas las indicaciones de Moisés. Pero Coré se ensoberbeció, se enorgulleció contra Moisés y Aarón porque quería igualarse a Moisés y Aarón, reclamando ser santo,
juntamente con algunos rubenitas y otros príncipes de Israel. Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijo de Eliab, y On, hijo de Peled, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Coré incitó y organizó la oposición a la autoridad de Aarón y de los sacerdotes. Su argumento era que Moisés y Aarón no eran los únicos de representar al pueblo de Dios y que toda la congregación era santa. Dios se enojó contra todos los que se levantaron contra Moisés y Aarón y les dio muerte. Cuando Cristo dice que seamos mansos, atan la virtud de la mansedumbre con el descanso. Todos los mansos obtienen como fruto la paz, o como Cristo dice, el descanso. De haber sido Coré manso y humilde, y hubiese tenido esa tranquilidad, esa ecuanimidad, esa mansedumbre, hubiese disfrutado de la heredad de la tierra. Pero Coré y sus seguidores, en lugar de poseer la tierra prometida, quedaron postrados en el desierto porque de ellos no se agradó Dios. No eran hombres mansos. Este incidente quedó en la historia como enseñanza para nosotros, para que en todo contexto donde tengamos sobre nosotros alguna autoridad puesta por Dios, la respetemos y nos cohibamos de ir en contra de ella, a menos que dicha autoridad nos incite a ir en contra de la voluntad de Dios. En tal caso, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero en todos los demás casos, debemos demostrar que estamos vestidos de mansedumbre. La mansedumbre no solo tiene que ver con no dejarse llevar por la agresividad de otros, también implica ponerse voluntariamente bajo otra persona. La mansedumbre es la capacidad divina dada al hombre para someterse a Dios y a toda autoridad humana que haya sido establecida por Dios. Romanos 13 del 1 al 7 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Generalmente no pensamos que nuestra desobediencia a las autoridades es una desobediencia directa a Dios, pero sí lo es, exceptuando, por supuesto, aquellas instancias en que la autoridad nos fuerza para ir en contra de los mandamientos de Dios. Fuera de esa cláusula de excepción, si desobedecemos a las autoridades, estamos pecando contra Dios.
Dice la Escritura que no hay autoridad sino de parte de Dios. Debemos entender que la autoridad existe y ella es establecida por Dios para cuidar el orden. Por eso todo aquel que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Pablo dice que los magistrados son servidores de Dios para nuestro bien. Y si llevan la espada, un arma, es únicamente para el que hace lo malo, no para el que hace lo bueno. Si haces lo bueno, no debes temer. Pero si haces lo malo, teme, porque en vano no lleva la espada el arma. ¿Cuáles son esas autoridades entonces establecidas por Dios? Son 4 autoridades establecidas por Dios. Primero, el gobierno sobre sus ciudadanos. Segundo, la iglesia y los pastores sobre los creyentes. Tercero, los padres sobre los hijos. Cuarto, los jefes sobre sus empleados. No tenemos todo el tiempo para abordar sobre cada autoridad específica, pero en cada una de estas instancias debemos obedecer a las autoridades puestas por Dios. ¿Con qué? Con mansedumbre. Cuando viene tu jefe y te dice, haz esto o aquello, y lo haces con solicitud, con excelencia, estás demostrando mansedumbre. Pero si murmuras contra tu jefe, lo acusas y lo juzgas reclamando todos tus derechos, no eres un hombre manso. Cuando tu pastor te encomienda una labor y en lugar de hacerlo, te rebelas contra él y haces lo que tú quieres, estás demostrando que no eres un hombre manso. Cuando alguien te contesta mal y tú respondes suave y sabiamente y eres capaz de refrenar tu ira y tu orgullo, estás practicando la mansedumbre. Cuando tú y yo resistimos la injuria y no respondemos ni con maldiciones ni amenazas, estamos practicando la mansedumbre. El hombre que está vestido de mansedumbre es un hombre sobrio y sabio. El que pone bajo control su indignación y la sufre es un hombre manso. Nota cómo Pablo nos dice, sufriendo los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros. En lugar de ofender, sufre la ofensa. En lugar de castigar, sufre el castigo, como Cristo lo hizo. Si alguno tuviere queja del otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. La mansedumbre, hermanos, es la que nos lleva a perdonar a otros, a sufrir a quien nos condena, a no responderle agresivamente a quien nos maltrata. Significa quedarse callado, soportar la injuria, pero también significa defenderse en el espíritu y las formas apropiadas. Algunas veces nos tocará disimular la ofensa, como Saúl cuando fue declarado rey y algunos de los del pueblo no les trajeron presentes y lo menospreciaron. Otras veces nos tocará defender nuestra fe como los apóstoles ante las autoridades, cuando dijeron firme y serenamente, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero en ambas situaciones debemos hacerlo con mansedumbre. Incluso cuando vayamos a dar una amonestación, dice Pablo que debemos hacerlo en el espíritu correcto, en Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Espíritu de mansedumbre aquí significa tener una actitud de humildad y amabilidad. Esta humildad y amabilidad se somete con paciencia a pesar de la ofensa, sin deseo alguno de venganza, al ver que el hermano o la hermana ha cometido una falta. Es tomar las medidas pertinentes sin excesos y con amor. En el Nuevo Testamento, mansedumbre se emplea para describir
tres actitudes. Sumisión a la voluntad de Dios, estar dispuesto a vestirse de mansedumbre, como dice Colosenses 3:12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Pero también, aparte de estar dispuesto a vestirse de mansedumbre, practicar la mansedumbre es tener disposición a ser enseñado. Con esta actitud yo estoy demostrando que no soy orgulloso, que yo soy manso. También Santiago 1:21 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Yo debo tener mansedumbre para recibir la palabra. Como dijera alguien, debemos permitir que la palabra de Dios nos corrija de la misma manera que permitimos que nos anime. Y también mansedumbre es tener consideración hacia otras personas. Cuando no entendemos a los demás o los demás no nos entienden a nosotros, debemos soportarnos con paciencia en amor los unos a los otros. Eso es mansedumbre. Efesios 4:2 dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Hablemos ahora de otra virtud que es la última del fruto del Espíritu, la templanza. ¿Qué es la templanza? Primero veamos lo que no es para luego ver lo que es. La templanza no es la disciplina que lleva al hombre a torturar el cuerpo a través de largos ayunos y ejercicios de penitencia para elevar el espíritu. Como es sabido, en algunas sectas religiosas se usa la doctrina de flagelar el cuerpo para salvar el alma. Flagelar es el acto de golpear metódicamente el cuerpo humano con flagelos, con látigos, correas, varas, cuerdas, etc. En la fe cristiana eso no funciona de esa manera. El duro trato del cuerpo no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Por mucho que tratemos mal al cuerpo, no podemos purificarlo ni limpiarlo. Esto corresponde a una obra divina que es llevada a cabo por medio del Espíritu Santo, cuando obra en nuestra mente y en nuestro corazón de la manera apropiada. Lo que el hombre necesita no es una reformación por medio de los medios convencionales y religiosos. Lo que el hombre necesita es una transformación, un cambio total. Entonces, templanza tampoco es reprimir nuestra propia identidad. Muchos en tiempos antiguos usaban la mutilación de las partes reproductoras del cuerpo para no ser tentados a practicar la inmoralidad. Pero esto no es lo que nos enseña la palabra de Dios respecto a la posesión de la templanza. Veamos entonces lo que sí significa templanza bíblicamente. Templanza es la virtud interior que domina nuestras pasiones y deseos pecaminosos que dañan la vida de otros y la propia. Poseemos la templanza como virtud cuando estamos bajo el control del Espíritu Santo. Para tener templanza debemos andar en el Espíritu, pues la templanza es una virtud del Espíritu Santo. Gálatas 5, 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El diccionario de la Real Academia Española dice que la templanza es una virtud que consiste en moderar los apetitos y el uso excesivo de los sentidos, sujetándolos a la razón. El vocablo griego del cual se traduce templanza significa dominio propio. Por consiguiente, la templanza es el elemento regulador
entre nuestras pasiones carnales y la sujeción. Si andamos en la carne según nuestros deseos y pasiones, lo que surgirá ante una dificultad, tentación o agresión será una naturaleza caída. Por eso la Escritura dice: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Proverbios 25, versículo 28. La templanza o dominio propio se compara con el muro de una ciudad que protege a sus ciudadanos de sus enemigos. La templanza nos va a proteger de un mundo prostituido y de nuestra propia naturaleza caída. De ahí el ruego del apóstol a la iglesia en 1 de Pedro, versículo 11, capítulo 2. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. El apóstol está orientando a los creyentes hacia la disciplina que permite que el creyente se abstenga de obedecer los deseos malos del corazón. Un creyente sin disciplina para abstenerse de los malos deseos es como una ciudad derribada y sin muros. No puede protegerse de los malos hábitos que son inculcados por el mundo o por su propia naturaleza pecaminosa. Pablo compara la vida del creyente disciplinado con la vida de un atleta. En 1 Corintios 9, del 24 al 27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, mas uno lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Y todo aquel que lucha, de todo se abstiene, y ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, mas nosotros incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a cosa incierta. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire o hiere el aire. Antes hiero mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser reprobado. La disciplina allana el camino para alcanzar el éxito. Para demostrar esta verdad, Pablo ilustra la vida de los atletas y la compara con la vida de los creyentes. Los atletas son personas disciplinadas, hacen muchos ejercicios y se abstienen de muchas cosas, de comer cosas que dañan su salud, se privan de ir a fiestas o juegos que se interponen con sus metas de práctica y todo lo hacen por alcanzar una corona, dice Pablo, una corona corruptible. De igual manera, el creyente se abstiene de todo lo que se interpone entre Dios y él, entre su vida devocional y Dios, porque él sabe que debe ejercitarse para la piedad y luchar legítimamente por una corona incorruptible. El creyente que lucha legítimamente no toma a la ligera la carrera cristiana. Él se abstiene de los malos deseos que dañan su salud espiritual y pone en sujeción su cuerpo para vivir en santidad. A esto es a lo que Pablo llama herir el cuerpo. Por causa de la naturaleza pecaminosa que mora en nosotros, el cuerpo no desea vivir en santidad, mas Pablo lo hiere, lo golpea, poniéndolo en servidumbre para que sirva a la santidad. No sea que habiendo predicado a otros, él mismo venga a ser reprobado. Así que tanto los que aspiran al liderazgo en la iglesia como los que desean ser verdaderos creyentes, verdaderos cristianos, necesitan ser disciplinados. Los disciplinados se educan mientras los demás desperdician el tiempo. Los disciplinados oran mientras los demás duermen. Los disciplinados velan y meditan en la palabra de Dios mientras los demás se dejan distraer por los entretenimientos de la vida. Cuando uno es disciplinado, no tiene tiempo para hábitos inútiles, ni palabras deshonestas, ni malos pensamientos, ni acciones impropias que promueven el pecado. El verdadero creyente debe distinguirse por una persona
templada, que refrena sus malos deseos para agradar a Cristo. Entonces, una persona disciplinada es una persona que se obliga a sí misma a levantarse temprano para su devoción diaria. Es una persona que se abstiene de un placer temporal para alcanzar un placer que es eterno. Es una persona que paga el precio para ser una persona consagrada a Dios. Hay muchísimas personas que quieren logros en su vida, pero no quieren pagar el precio. No prestan atención al proceso. Y es bueno recordar que no hay recompensa sin precio que pagar, ni tampoco atajos en la vida cristiana. La vida espiritual consagrada a Dios lleva tanto esfuerzo como el esfuerzo de un labrador. Dice Pablo en 2 de Timoteo 2:6, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Debemos trabajar primero en cultivar el dominio propio, en cultivar la templanza para luego adquirir sus frutos. El principio del dominio propio y la disciplina es enseñado en la palabra de Dios. Las Escrituras nos dicen que debemos estar llenos siempre del Espíritu. Y la llenura del Espíritu no es otra cosa que la templanza. No de balde es la última de las virtudes del fruto del Espíritu que nos lleva a cultivar con permanencia y éxito todas las demás virtudes. Esta es la virtud que nos ayuda a ejercer control sobre nuestras pasiones y decisiones. Una de las escrituras en que encontramos el concepto del dominio propio de la templanza es 1 Corintios 7:9. Dice Pablo: pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Es decir, si no tienen forma de ejercer control, dominio propio, templanza sobre sus instintos sexuales, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. La templanza o dominio propio tiene que ver con tratar con nuestras pasiones en el ámbito físico, mental, emocional, social, incluso espiritual. Veamos cada área por separado. La templanza en el área física. Usted y yo debemos ejercer control sobre nuestras actitudes físicas. Quiere decir que no debemos permitir que nuestros miembros estén a disposición del pecado. Esto incluye todos los miembros del cuerpo, pero especialmente nuestros ojos, nuestros oídos, que son las ventanas del cuerpo, incluyendo nuestras manos. Dice Cristo en Mateo 5 del 29 al 30, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Cristo no habla aquí literalmente de sacarse el ojo derecho o cortarse la mano derecha, sino de privarnos de ver lo que no debemos ver y de tomar con nuestras manos lo que no nos pertenece. Ambas abstinencias tienen un alto costo físico, como sacarse el ojo o como cortarse la mano, porque en la práctica significa remover o alejarnos de todo aquello que nos tienta. Cristo está enseñando aquí que tenemos que ser radicales con el pecado. Si los deseos pecaminosos son radicales, también deben serlo las acciones que tomamos contra el pecado. Esto va a doler como duele sacarse el ojo derecho, que es el ojo que mejor capacidad de visión tiene, o cortarse la mano derecha, que es la mano que mayor fuerza posee. Privarse de practicar el pecado a través de estos dos miembros no solo es doloroso, sino necesario para que podamos entrar al cielo, dice Cristo.
Para algunos va a significar quitar el internet de la casa y la televisión por el mal uso que le están dando. Para otros significa dejar de ver programas o videos de contenido vulgar, impropio desde su celular inteligente. Para otros va a significar no ir a lugares donde se promueve el pecado o alejarse de personas que aman, pero que les incita al pecado. Todo esto puede tener un costo familiar o económico, pero debemos hacerlo, no sea que con todas esas cosas que poseemos seamos echados al infierno y perdamos nuestra alma. Es mejor entrar al cielo sin esas cosas que con todas ellas ser echados al infierno. Así que el ejercer control, templanza, tiene implicaciones físicas. Va a requerir que tomemos acciones físicas concretas respecto al pecado. Veamos ahora la templanza en el área mental. El mandato de ejercer templanza significa tomar control sobre los pensamientos impuros del corazón. El cristiano no debe permitir en ninguna instancia que los pensamientos lo lleven a pensar en el pecado como una opción. Dice un adagio muy famoso: no podemos permitir que las aves vuelen sobre nuestras cabezas, pero sí podemos impedir que ellas hagan nido sobre ella. No podemos impedir los malos pensamientos, pero sí podemos reprenderlos e impedir que sean acariciados y hagan morada en nuestra mente. Por cada pensamiento lujurioso debemos poner un pensamiento santo y noble. Dice Pablo en Filipenses 4:8: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Limpiemos nuestra mente de todo lo que no agrada a Dios: adulterio, fornicación, lascivia, lujuria, inmoralidad sexual, engaño, mentira. No permitamos que nuestra mente acaricie pensamientos que desagradan a Dios. Si los pensamientos deben ser controlados, de igual manera deben serlo nuestras emociones. Note que también debemos ejercer, en tercer lugar, la templanza en el área emocional. Sin lugar a duda, lo que vemos y lo que pensamos va a afectar nuestras emociones, de tal manera que podemos sentirnos motivados a practicar el pecado. El pecado es engañoso porque engaña a nuestras emociones. Nos lleva a valorar que las cosas que son buenas o malas basado en cómo nos sentimos. De hecho, así está de confundida la sociedad. La sociedad dice que si lo que vas a practicar o hacer te hace sentir feliz, entonces hazlo porque es bueno. Lo bueno y lo malo socialmente ya no está sujeto a la razón, sino a las emociones. Y eso es un puro engaño del enemigo para seguir arrastrando a los hombres a las aberraciones más viles y despreciables. El pecado daña la vida personal y la de otros. No importa lo bien que nos sintamos al practicarlo. No ver las consecuencias y los daños que trae el pecado es una evidencia clara de la ceguedad espiritual. El pecado te puede dar placer, te hace sentir bien en el momento y hasta te hace creer que eres feliz. Pero lo que este asesino calla y esconde son sus terribles y amargas consecuencias. Entonces cuidemos nuestros pensamientos, cuidemos nuestras palabras porque influyen sobre nuestras emociones. Los médicos han comprobado que lo que hablamos y pensamos influye en nuestro organismo.
Nuestros pensamientos y palabras afectan nuestro sistema nervioso central. Por eso hay tantas personas que al no tener templanza para pensar y hablar lo bueno, crean disensión con sus palabras y afectan su estado emocional y el de los demás. Bien dijo el apóstol Santiago en Santiago 3 del 5 al 6. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. La templanza es la influencia del Espíritu Santo en nuestro corazón que nos ayuda a ejercer dominio propio y control sobre nuestra lengua. También nuestros pensamientos, nuestras pasiones y nuestro carácter. Contra la templanza, dice la Escritura, no hay ley. La templanza se puede ver también en el área social. Esta tiene que ver con la virtud que nos permite privarnos de nuestros derechos para servir y ganar a otros para Cristo. Por ejemplo, Pablo llama a Timoteo a vivir una vida templada al decirle en 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Timoteo debía cuidar su testimonio. Timoteo no debía permitir que sus propias pasiones y deseos juveniles dañaran su ministerio, y para ello debía ser una persona templada. Por eso le dice Pablo en 2 de Timoteo 2, versículo 22, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los de corazón limpio invocan al Señor. Para huir de las pasiones juveniles y seguir la justicia, la fe, el amor, la paz, Timoteo debía ser una persona controlada. Una persona ecuánime, capaz de controlarse en medio de las tentaciones y conflictos que se presentan en el ministerio. De igual forma, Pedro dirige su mensaje a las mujeres para que sean templadas en el modo de tratar a sus maridos en público, para que muchos sean ganados sin palabra por la conducta de ellas. Primera de Pedro 3, del 1 al 2, dice, asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. La templanza ayuda a controlar lo que se dice y el modo en que se dicen las cosas. Dice Santiago 3:2, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Refrenar los impulsos de la lengua, o sea, lo que se dice, es parte vital del dominio propio o la templanza. Si podemos controlar la lengua, dice Santiago, seremos capaces de refrenar todo el cuerpo. Y como resultado, no propiciaremos ninguna desavenencia al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, por una palabra maldicha o un mal comportamiento. Debemos ser calmados, controlados, tanto en el aspecto moral, controlando nuestras propias pasiones, como en el acto social o comunitario, siendo respetuosos, amables con otras personas. Se dice que Spurgeon, el famoso predicador conocido en la historia como el príncipe de los predicadores, lucía en cierta ocasión una larga y vistosa corbata. Aquellas que estaban de moda en la época en la que él llenaba los templos y los salones de espectáculos más grandes de Londres.
Después de la predicación, se le acercó una señora que era conocida de él, de esas que son muy devotas, pero cuya mayor preocupación es descubrir los defectos del prójimo. Señor Spurgeon, le dijo, he traído mis tijeras, pues deseo acortarle esa corbata que es muy mundana y demasiado larga para un predicador del evangelio. Corte como quiera, señora, fue la respuesta. Pero antes permítame usar sus tijeras para cortar algo que usted lleva, una cosa que es demasiado larga y que produce grave daño a su testimonio cristiano. La mujer sorprendida no se opuso en absoluto. Y entonces Spurgeon, sonriendo, le dijo, saque la lengua, señora. Vendrán circunstancias inesperadas e indeseables a nuestras vidas. Pero el modo en que tú y yo respondemos ante esas circunstancias determinará el mejoramiento o empeoramiento del entorno donde estemos. Cuidemos nuestra lengua. Usémosla con sabiduría. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades, dice Proverbios 10:32. Hemos finalizado nuestro estudio del fruto del Espíritu con estas dos virtudes que adornan la vida del creyente en Cristo: la mansedumbre y la templanza. Recuerde lo que enseñamos al principio de este estudio. El fruto del Espíritu es la esencia de lo que es la vida cristiana y lo que en concreto es el carácter de Cristo. Es fundamental y esencial que el cristiano produzca el fruto del Espíritu, que no es otra cosa que la vida de Cristo en nosotros. El Señor Jesucristo nos dice que para producir este fruto debemos estar en Él. Juan 15, versículo 4, 5. Estad en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no estuviere en la vid, así ni vosotros, si no estuviereis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Cuando producimos el fruto del Espíritu, impartimos a Cristo a otros. Esta es la mayor evidencia de que estamos en comunión con Cristo. Así como las ramas conectadas a la vid evidencian por su fruto que están unidas a Cristo, así nosotros evidenciamos por el fruto del Espíritu que estamos cada vez más unidos al Señor, que es la vid. Esperamos que este estudio le sea de provecho para identificar en su vida las virtudes que evidenciarán que su vida está en Jesús y que le recomendarán ante otros como cristiano, seguidor y amador de Cristo. Que de todo lo dicho y enseñado, Dios tome toda la gloria. Oremos. Amante Padre, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos cuál es el propósito tuyo para con este fruto del Espíritu. Permítenos conformarnos cada vez más a tu palabra, que ella sea el centro de nuestra vida, la que nos motive cada día para hacer lo que te agrada, pues sabemos que nuestra obediencia a ti es indispensable para que este fruto pueda ser reflejado. Quita de nuestros corazones todo orgullo, toda vanidad, toda hipocresía, toda falsedad, todo engaño, todo lo que no pertenece a la masa limpia, sin levadura. Que podamos ser esa nueva masa sin levadura, sin pecado, sin hipocresía, sin engaño, para nosotros agradarte en todo lo que hagamos. Henos aquí en tu presencia, queremos seguir creciendo en el ámbito espiritual, en el ámbito del conocimiento de tu palabra, pero sabemos que esto es imposible hacerlo sin tu ayuda, sin tu bendición. Bendice a tu iglesia a nivel internacional,
todos los que han estado escuchando esta serie de exposiciones, para que sean bendecidos y ayudados en el empeño de agradarte y buscarte por sobre todas las cosas. Gracias por la oportunidad que nos has dado de poder predicar y enseñar tu palabra. A ti la honra, a ti la gloria. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Y ahora te pedimos que tu mucho amor, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y comunión del Espíritu Santo, el Consolador, sean con todos sus hijos, ahora y siempre. Amén.